FMV pide justicia a Estados Unidos. Confirmado, la corrupción estatal deja a Venezuela sin ayuda humanitaria. De la épica a la táctica, la oposición abandona los atajos y va por el control desde adentro. El asedio legal contra Zapatero, nulidad en puerta. Con el compromiso de siempre iniciamos la emisión estelar de Noticias Impacto Venezuela de este martes 23 de junio de 2026. Les presentamos los hechos que definen la jornada. Soy Génesis Pérez y para mí es un placer acompañarlos. Comencemos. El gobierno encargado de Delcy Rodríguez pregona un nuevo sistema social, pero ni siquiera las medicinas enviadas por Estados Unidos llegaron a los hospitales. La Federación Médica Venezolana confirmó que la ayuda desapareció y le pide a la propia Casa Blanca que investigue este nuevo caso de corrupción, pero en otro momento político. Quique Frías con los detalles. La Federación Médica Venezolana denunció que medicamentos enviados por Estados Unidos para atender la emergencia hospitalaria en el país no llegaron a los centros públicos de salud. Más que una denuncia, es una confirmación de lo que otras organizaciones venían advirtiendo en meses anteriores. La corrupción desapareció fármacos necesarios para aliviar la crisis hospitalaria. A las 71 toneladas de medicamentos que vimos por televisión que el gobierno americano le entregó al embajador venezolano, no sabemos si fueron donadas, compradas, prestadas. Esos medicamentos, en principio, no llegaron a los hospitales. No supimos su destino. La organización recordó cuando, ante denuncias de corrupción, la Embajada de Estados Unidos y el régimen encargado de Delcy Rodríguez mostraron el uso aparente en centros hospitalarios. Sin embargo, hasta el momento los medicamentos no terminan de aparecer. Luego vimos que, gracias a Dios, el encargado de negocios, el señor Barrett, leyó la comunicación, le dio la razón a la Federación Médica y aparecieron unos medicamentos. No sabemos exactamente qué cantidad. Los médicos de esos hospitales no tuvieron acceso a los depósitos. Ante la falta de confianza en las instituciones venezolanas, la FMV pide al gobierno de Estados Unidos, vía su embajada en Caracas, que revise e investigue esta irregularidad. Pedimos nuevamente al encargado de gobierno, de negocios del gobierno americano, el señor Barrett, que siga investigando y nos pueda dar más información sobre el destino final del total de esos medicamentos, porque vemos en los hospitales que no hay nada. La alerta, además, que es emitida justo cuando el gobierno encargado vende un nuevo discurso social y de corrección de fallas, expone una nueva irregularidad. Ni la ayuda internacional se escapa del monstruo de la corrupción estatal bajo control chavista, cuando el sistema de salud sigue marcado por la escasez. Según la encuesta en COVID 2026, hasta 56% de los familiares de enfermos en nosocomios del país pagan los medicamentos de su propio bolsillo, en un contexto de crisis económica y salarios insuficientes. El caso es una sombra para un chavismo que intenta cambiar su vieja piel. Controles opacos y manejo corrupto de recursos públicos internacionales, reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Sus opiniones nos ayudan a entender el clamor ciudadano. Vamos a revisar los comentarios sobre la pregunta del día de la emisión matutina de este martes. Despolitizar los cuarteles y purgar al TSJ. Esa es la exigencia para rescatar a Venezuela. Pero, ¿cómo se logra eso frente a un sistema atrincherado? Antonio Colmenares sostiene que para una verdadera reestructuración hay que quitar a Delcy Rodríguez y a Diosdado Cabello y poner otras personas que de verdad quieran al país. Según Gustavo Murillo, hay que depurar al ejército venezolano y eliminarlo de toda relación política. Ellos no pueden ser un arma política y sacar a toda la plana mayor y presos porque forman parte de la opresión. Mientras Rafael Cornieles coincide que tanto los militares como los del TSJ son tarifados y por lo tanto hay que hacer una limpieza en los cuarteles y en los tribunales. Por último, Isabel Vázquez cree que tendrían que hacerle auditorías a todos los funcionarios, porque todos están corrompidos, unos en algún momento por exigencias y otros ya por costumbres. El poder en Caracas sufre una silenciosa pérdida de lealtades en sus bases. Esta degradación interna empuja a la oposición a abandonar los atajos
y unificar una mesa técnica frente al socialismo. Sin embargo, la trayectoria de los políticos que asumen el reto de pelear la legalización de los partidos políticos desde adentro está sujeta a cuestionamientos. Juan Gutiérrez Gamba nos cuenta más. El analista político David Morán asegura que la degradación interna del poder en Caracas y la presión internacional forzaron un cambio definitivo en la estrategia de las fuerzas democráticas. Según Morán, la era de las facciones aisladas y las agendas paralelas terminó, abriendo paso a un escenario definitivo donde todos los actores políticos tendrán que validarse y contrastarse a través del voto ciudadano. Este realineamiento coincide con la revelación de la identidad de los exlegisladores de la plataforma unitaria que integran la delegación técnica preliminar frente a los hermanos Rodríguez, personalidades vinculadas a Primero Justicia y Voluntad Popular, como Ramón López, Juan Miguel Mateus y Marco Aurelio Quiñones, asumen la representación formal en una misión central: desarmar la legislación de las tarjetas de los partidos suspendidos. Ahí lo que hay es la oportunidad de que ellos, malos o buenos, busquen ser legítimos. Ahí no se va a salvar nadie de contarse, no se va a salvar, porque la institucionalidad nueva tiene que ser emanada de la voluntad de la gente, no hay otra manera. Entonces tú no puedes juzgar políticamente a alguien porque tuvo su pasado, eso lo va a juzgar la gente. Ahí ellos mismos aceptaron que dejar la conspiradera y a su vez aceptan que cuando haya la oportunidad ellos van a competir y es la gente juez. Algunos sectores defienden el diálogo como herramienta para alcanzar acuerdos políticos. Otros advierten que cualquier negociación sin objetivos claros podría terminar fortaleciendo al oficialismo. En paralelo, voces opositoras sostienen que el gobierno enfrenta un desgaste creciente producto de la presión internacional, las dificultades económicas y la pérdida de incentivos entre algunas de sus bases de apoyo. Critican que por qué suben el TCJ a 32, de 20 a 32, porque se fueron 10 y quedaban 10. Si tú dejabas a los viejos que participaron en avalar el golpe de Estado de Maduro y metes 10 nuevos, tú no tenías mayoría. En cambio, subes a 32, tú tienes una inmensa posibilidad de que los 22 nuevos tengan el nuevo incentivo porque ya vieron el bombazo al Guerrero, la entrega de SAP y la extracción de la señora Cilia con Maduro. Más allá de las diferencias entre oficialismo y oposición, el debate comienza a trasladarse al interior de las propias fuerzas democráticas. La discusión parece centrarse en quienes tienen la representación, la legitimidad y la estrategia para conducir a una eventual transición. La transición venezolana avanza en medio de una contradicción cada vez más evidente. Mientras la épica electoral del 28 de julio sigue viva en la memoria de millones de venezolanos, las decisiones que definirán el futuro del país parecen responder cada vez más a cálculos geopolíticos que a la dinámica de las urnas. María José Prado con el informe. Casi 2 años después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, la transición venezolana sigue marcada por una tensión constante entre la legitimidad otorgada por las urnas y las dinámicas de poder que hoy moldean el escenario político. Mientras distintos gobiernos insisten en la necesidad de consolidar la democracia, el foco internacional parece estar puesto menos en los liderazgos y más en la construcción de acuerdos que permitan estabilidad institucional y gobernabilidad. No se me ha olvidado Venezuela. Abogo por una muy pronta transición democrática en el país amigo y cercano de Panamá, Venezuela. Que se respete pronto al 100%, no por pedacitos, la democracia representativa. Y que pronto esas autoridades nos den al mundo una fecha cierta de elecciones libres, vigiladas y democráticas. La petición llega en un momento en que actores internacionales mantienen la presión para que avancen reformas en áreas clave como el sistema electoral, la identificación ciudadana, las libertades públicas y la reorganización institucional del país. Más allá del respaldo que conserva el liderazgo opositor surgido el 28 de julio, la discusión internacional parece girar cada vez más alrededor de cómo garantizar una transición sostenible y evitar escenarios de confrontación que pongan en riesgo la estabilidad alcanzada en los últimos meses. La posición expresada por Mulino refleja una tendencia cada vez más visible en la región.
el reconocimiento de las aspiraciones democráticas de los venezolanos, pero también la búsqueda de soluciones negociadas que respondan a las complejidades del actual escenario político. Entre la épica electoral y el realismo geopolítico, el desafío sigue siendo el mismo: transformar el respaldo ciudadano en instituciones capaces de sostener una democracia duradera. La red de voluntarios que resguardó el voto en Venezuela el 28 de julio del 2024 llegó a las pantallas de Cannes Lions 2026. María Corina Machado reveló los detalles de esta estructura civil a través de una intervención virtual en el evento creativo más importante del mundo. Juliana Palmar con el reporte. La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, presentará en el Festival Cannes una pieza audiovisual que reconstruye la movilización de más de 600.000 voluntarios durante las presidenciales del 28 de julio del 2024. El proyecto muestra cómo ciudadanos organizados recolectaron, resguardaron y verificaron actas para documentar la voluntad expresadas en las urnas. Para que el mundo sepa la verdad, los resultados reales tienen que ser capturados antes de que sean manipulados. Años de preparación llevaron a un descubrimiento, una vulnerabilidad que el régimen no había considerado, un código QR. Más allá de la competencia creativa, la presentación proyecta una experiencia de organización ciudadana en medio de instituciones cuestionadas. La red convirtió a ciudadanos comunes en testigos, custodios y verificadores de la voluntad expresada en las urnas, construyendo un registro independiente para contrastar los resultados oficiales. Yo la voy a introducir y ella va a contar lo que significa esta acción tan importante para tantos venezolanos que arriesgaron su seguridad, más de 600.000 venezolanos que estuvieron ahí defendiendo el voto el 28 de julio de 2024. La presentación ocurre mientras el exfiscal Zair Mundaray denuncia la existencia de una presunta oficina del Consejo Nacional Electoral dentro de la Universidad Bolivariana de Venezuela en Caracas. Según afirmó, el espacio tendría acceso restringido, puerta codificada y el personal vinculado al organismo electoral. Desde la época de Chávez se preparó ese espacio. A ese lugar se accede con tarjeta de seguridad con una puerta como de las bóvedas, es decir, codificada. Lo que hacen allí es secretos desde tiempos de Jorge Rodríguez. El personal que ingresa es solamente del CNE. Ambos hechos vuelven a colocar en el centro de debate sobre la transparencia electoral. Mientras la red 600K es expuesta ante el mundo como una experiencia de ciudadanos convertidos en custodios del voto, la denuncia sobre una instalación presuntamente operada fuera de las sedes públicas del CNE aumenta las dudas sobre el funcionamiento del árbitro electoral. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Familiares de presos políticos que acampan desde hace 15 días frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas pidieron el lunes al presidente Donald Trump que interceda para excarcelar a cientos de prisioneros en Venezuela. Es importante destacar que el Observatorio Venezolano de Prisiones reporta el fallecimiento de al menos 28 presos bajo custodia del Estado desde el mes de abril. Escuchemos. Familiares de presos políticos que acampan desde hace 15 días frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas pidieron el lunes al presidente Donald Trump que interceda para excarcelar a cientos de prisioneros en Venezuela. Unas 40 personas se apostaron frente a la sede diplomática estadounidense, en una zona acomodada de Caracas, con banderas de Estados Unidos y afiches con los rostros de Trump, el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio y el encargado de negocios en Venezuela John Barrett. Con un afiche de Trump en mano, Liliana Rico clamó la liberación de su hermano, acusado de financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir tras ser involucrado en un supuesto atentado con drones contra el depuesto presidente Nicolás Maduro. Entonces, cada vez que el presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, hace mención de los presos políticos que están siendo liberados, que van a hacer, es que ellos salen y liberan un poquito. O sea, como para qué. Y eso se ha dado cuenta ya las personas y más que todo uno que ha pasado por tanto y ellos. Yo hablo por mi hermano ya tiene su salud afectada tanto física como emocional. El gobierno interino de Delcy Rodríguez inició un proceso de excarcelaciones en Venezuela poco después de asumir el poder en enero tras la captura de Maduro en una incursión estadounidense. Rodríguez promulgó en febrero una ley de amnistía. La ONG Foro Penal contabiliza, no obstante, cerca de 400 opositores aún detenidos en Venezuela. El mundo se mueve a la par que nuestro país. Esto es lo más relevante en materia internacional y de esta forma titula el portal de la casa Impacto Venezuela.
El asedio legal contra Zapatero, nulidad en puerta. La investigación sobre el denominado caso Coldo ha escalado a una crisis institucional mayor tras confirmarse que las sentencias entre 19 y 24 años de cárcel han destapado una organización criminal articulada dentro del gobierno español. La trama que orbitaba en torno al exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García ha revelado un entramado de tráfico de influencias, corrupción en contratos públicos y maniobras ilícitas para evadir a la justicia, en las que también aparece involucrado el comisionista Víctor de Aldama, aconsejando a socios cercanos al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sobre cómo evitar penas de prisión. Este colapso ético y legal que exhibe cómo se gestionaban los favores y el dinero público en las esferas más altas del Ejecutivo ha forzado a Zapatero a reaccionar judicialmente. Ha solicitado la nulidad de su causa, alegando irregularidades en la obtención de pruebas, buscando desesperadamente frenar un proceso que amenaza con desmantelar por completo su entorno político y las conexiones de su red de influencia que llega hasta Venezuela. Trump dijo que Irán tendrá inspecciones nucleares y advirtió que Estados Unidos volverá a bloquear el estrecho de Hormuz si lo cree necesario. El presidente Donald Trump ha marcado una línea roja en su política exterior al exigir inspecciones nucleares estrictas para Teherán, advirtiendo además que Estados Unidos no dudará en bloquear el estratégico estrecho de Hormuz si los intereses de seguridad nacional lo requieren. Esta postura reafirma un endurecimiento de la estrategia estadounidense en Oriente Medio, donde Trump busca imponer condiciones drásticas para frenar la capacidad nuclear iraní, utilizando el control de esta vital ruta marítima como una herramienta de presión geopolítica directa ante cualquier incumplimiento. La derecha se impone en América Latina al sumar nueva victoria en Colombia. La victoria de la derecha en Colombia marca un punto de inflexión decisivo que confirma el declive del ciclo progresista en la región, consolidando una nueva ola conservadora que redefine el mapa político latinoamericano. Este triunfo no solo desplaza al oficialismo colombiano, sino que refuerza un bloque continental articulado contra los modelos de izquierda, proyectando un cambio de rumbo estructural que promete transformar las alianzas estratégicas, las políticas económicas y la postura de seguridad ante los desafíos regionales. Amigos, gracias por sintonizarnos cada día en el noticiero estelar de Impacto Venezuela. Recuerden que nuestras plataformas digitales y página web se mantienen actualizadas para que ustedes tengan información de primera mano. Hasta mañana.